Sí, es complejo tratar de trazar un perfil único para todos los tipos de delincuentes que actúan en Internet. Sería más fácil intentar hacerlo agrupando las diferentes áreas de ciberdelincuencia, que son la pornografía infantil, los fraudes y estafas, la propiedad intelectual o lo que es el hacking, el acceso ilícito a sistemas. Pero bueno, aún así es muy complejo porque existe una gran amalgama de personalidades y aspectos de los individuos que se ven envueltos en este tipo de investigaciones. Hombre, una de las grandes ventajas que presenta Internet tanto para la población normal como para los delincuentes es la destrucción de las fronteras, la no existencia de límites internacionales, es decir, es muy fácil comunicarse con gente que esté en otro país o incluso establecer relaciones personales con gente de otro continente. De la misma manera que las personas normales utilizan esta gran ventaja de Internet, pues los delincuentes no son ajenos a ella. Entonces, para ellos es mucho más fácil organizarse en diferentes grupos en distintos países, tratar de cometer sus actividades criminales en un país diferente al suyo para dificultar la investigación policial y una posible detención, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que poco a poco se está tendiendo hacia una mayor profesionalización de los delincuentes, digamos, que se dedican sobre todo a estafas y fraudes bancarios o en el comercio electrónico. Desgraciadamente el mundo real no avanza tan rápido como Internet, entonces a pesar de que hay unos grandes canales de cooperación y de comunicación y de intercambio de información, pues bueno, aún así todavía es bastante costoso debido a la diferente jurisdicción que existe en todos los países, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es imposible. Lo que pasa es que bueno, sí que retrasa mucho en el tiempo y requiere una serie de trámites que son costosos para nosotros, pero es totalmente posible investigar delitos cometidos en otros países. Bueno, realmente no existe un delito de moda. Sí que es cierto que lo que más noticia está despertando y lo que más está creciendo serían los fraudes y las estafas, pero bueno, es simplemente una mecánica delictiva, es decir, actualmente a día de hoy es mucho más fácil para cualquier delincuente cometer una estafa a través de Internet que hacerlo de forma física. Entonces, bueno, digamos, esta facilidad, este anonimato o esta sencillez que tiene Internet para cometer este tipo de fraudes y estafas, pues bueno, está empujando a muchos delincuentes tradicionales a seguir desarrollando su misma actividad delictiva, pero en el campo de Internet. Bueno, realmente nos podemos enfrentar a todos, de estafas burdas, como bien comentabas, a estafas un poco más profesionalizadas y más confeccionadas. El mayor problema que existe actualmente es que, bueno, independientemente de que algunos se pueda considerar más suelto en informática o en Internet, tener más conocimientos o menos, siempre existe la posibilidad de que en un momento dado alguien esté esperando una carta de un banco por algún problema que haya tenido y justo en ese momento entra una carta de phishing y bueno, puede inducir a la persona a pensar que es la carta que está esperando. Sí, lo que realmente se está observando es que bueno, estamos pasando de una primera época de la ciberdelincuencia en la que básicamente convivían diferentes hackers o grupos que se dedicaban a demostrar su poderío, sus conocimientos, a demostrar la vulnerabilidad de los sistemas, etcétera, etcétera. Y poco a poco hemos evolucionado hacia un modelo más de empresa, más de negocio, en el que lo realmente importante no es demostrar los conocimientos que uno tiene, sino obtener información para que esa información posteriormente sea vendida. Como información hablamos prácticamente de todo, de numeración de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de correo electrónico, accesos a determinados sistemas, etcétera, etcétera. Y esto está provocando que bueno, está una especie de negocio encubierto en el que se trafica con todo tipo de información y de datos. El aumento o disminución de la criminalidad informática está muy relacionado con los grandes aspectos positivos que presenta Internet para los delincuentes. Es decir, a la hora de efectuar una estafa o un fraude a través de Internet, pues bueno, en primer lugar resulta mucho más sencillo, o sea, no requiere altos conocimientos técnicos, simplemente se pueden utilizar diversos programas ya existentes, se pueden alquilar los servicios de algún delincuente, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, pues bueno, ofrece un nivel mucho más bajo de exposición del delincuente, de riesgo a ser descubierto y atrapado. Entonces, estos dos factores principalmente son los que están potenciando ese uso de Internet en los delitos tradicionales. Sí, evidentemente, como hablamos, pues bueno, cometer un fraude con Internet puede ser relativamente sencillo o fácil. El único problema es que ese dinero virtual, ese dinero que está en Internet, hay que convertirlo en dinero real. Y la única forma es a través de un banco. Es hacer una transferencia a una cuenta bancaria retirando ese dinero. Como eso deja rastros, es perfectamente identificable la persona que transfiere ese dinero o que lo retira, pues bueno, normalmente se sirven de estos individuos denominados vulgarmente como mulas, que son los encargados de retirar ese dinero y luego transferirlo al destinatario final. Estas personas son cooperadores necesarios y fundamentales, puesto que si no fuese por ellos, el delito nunca se consumaría, es decir, ese dinero nunca se convertiría en dinero real. Bueno, principalmente la actividad de las fuerzas de cuerpo de seguridad se basa en la trazabilidad de las comunicaciones. Es decir, toda comunicación que existe en Internet, todo tráfico de datos entre diferentes equipos, deja un rastro, deja unas trazas, que son las que nosotros intentamos seguir para finalmente descubrir desde dónde se ha producido esa comunicación, cuál es el equipo responsable y finalmente vincular ese equipo informático a una persona. Vamos a hablar de casos de difusión de pornografía infantil, que se pueden llegar hasta 8 años de prisión, o fraudes y estafas menores que se pueden saldar con 1 año o 2 años de prisión,
o incluso injurias, delitos contra el honor, calumnias, que bueno, prácticamente se quedan en una condena de meses de prisión o una multa, etcétera, etcétera. Pero bueno, depende mucho del ámbito delictivo en el que nos movamos.